Buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos un taller súper importante que compartirles bajo el tema de fortaleciendo la institución educativa desde las dimensiones de la educación inclusiva. Es súper importante que nosotros podamos aprender sobre estos conceptos, ya que vamos a encontrar algunas pautas importantes para tomar en cuenta y fortalecer la escuela en base al enfoque inclusivo que queremos darle dentro de nuestra comunidad educativa. A continuación vamos a compartirles a ustedes el objetivo de nuestro taller el día de hoy, que es comprender y reflexionar la interdependencia de las dimensiones de la educación inclusiva, tanto como es la cultura, política y práctica, para poder formar instituciones educativas estimulantes, seguras y acogedoras para todos. Además, vamos a encontrar que estas dimensiones no están de manera independiente, sino que están interconectadas, por lo cual es importante tomar en cuenta cada una de estas sugerencias que nos hacen para poder formar a la escuela en base a la inclusión. Vamos a ver en un primer momento qué entendemos sobre la educación inclusiva. En este sentido, nosotros vamos a ver que de acuerdo a lo establecido en el título 2, capítulo 2 y artículo 11 del Decreto Supremo 007 del 2021 del Minedu, nos mencionan que la educación inclusiva es un derecho de toda persona, en la que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores pueden acceder a la educación con calidad y equidad, en cuyo proceso de formación integral se les va a reconocer y valorar desde su diversidad. Los servicios educativos van a ser flexibles y van a garantizar condiciones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad, con miras a incluir a todos y todas, reconociendo que las situaciones de discriminación, exclusión y violencia están en el sistema y no en las características de las personas. Aquí podemos hacer una pequeña reflexión, ¿no? En la cual, si bien es cierto, en las escuelas y en nuestras aulas tenemos estudiantes en condiciones de discapacidad de cualquier tipo de índole, ¿no? De repente de manera intelectual, de pronto por ahí de forma visual, auditiva, entre otras, es importante que nosotros podamos observar sus características, ¿sí? Cuando nos hacen la observación de que la exclusión está en el sistema, nos invita a reflexionar sobre muchas veces las características que nosotros como docentes o como guías, ¿no? Muchas veces también tenemos un sesgo equivocado sobre la discapacidad y que tenemos que enfocarnos en las características de la persona, conocerla a profundidad para saber de qué manera poder llegar a ellos, ¿no? Intervenir de una forma adecuada. Si mi estudiante no está pudiendo desarrollar hasta el momento áreas de lectura, escritura de repente, puedo recaudar información o sus conocimientos a través del lenguaje o a través de la explicación de imágenes, el reconocimiento de figuras que estén relacionadas al tema. Entonces, a veces nosotros nos enfocamos mucho a que sí o sí escriba en este momento, a que sí o sí lea ahorita, ¿no? Y de repente también tenemos que priorizar en cómo ganamos o cómo recogemos la información de nuestros chicos, teniendo en consideración las características de su diagnóstico. ¿Ok? Entonces eso nos invita también un poquito a entender las cualidades de nuestros estudiantes, a recaudar mayor información. Y acá ustedes van a poder encontrar, porque tenemos un link que se va a adjuntar en la diapositiva, sobre un video que es bastante motivador. Este es un video relacionado a experiencias de otros maestros del año 2019 aproximadamente, en donde estamos o van ustedes a poder visualizar las experiencias de otros docentes, de otras escuelas, donde cada quien, en función a sus posibilidades, ¿no? Ha podido sacar lo mejor de sus estudiantes con discapacidad. Así que en el tiempo que ustedes, evidentemente, puedan contar, pueden visualizar el videíto, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre la cultura inclusiva, ¿sí? ¿Cómo nosotros construimos la cultura inclusiva desde la escuela? Acá tenemos unos personajes quienes son simbólicamente parte de la escuela y mencionan todos juntos que uniendo esfuerzos de directores, docentes, profesionales no docentes, estudiantes, personal administrativo y familias, para que juntos podamos comprender, aceptar y atender a la diversidad. Entonces, construir una escuela inclusiva significa también trabajar de manera conjunta, no solamente delegar una función a el director o a uno de los maestros, sino también que todos podamos participar y en medio de esto también podamos atender a la diversidad de una manera oportuna. Parte de la construcción de esta cultura inclusiva es generar también espacios de participación dentro de la comunidad, por lo cual va a ser importante el desarrollo del sentido de la pertenencia y la participación de todos nuestros estudiantes, desarrollar en ellos el respeto a la diversidad,
Al mismo tiempo, inculcarles también los valores inclusivos, porque estos tienen que ser compartidos por todos. Es decir, no solamente voy a esperar que los chicos trabajen de manera grupal, que haya esa acogida entre unos con otros, sino que yo también como docente, como personal administrativo, como director, tengo que promoverlo, ¿no? Desde mi propia práctica. Si yo no estoy teniendo una buena acogida con los estudiantes en condición de discapacidad u otros, pues definitivamente yo tengo que trabajar mejor en mi aceptabilidad, ¿no? En mi sensibilidad que tengo que tener con los estudiantes, porque también eso habla mucho de nosotros y transmite a los estudiantes. Estos espacios se van a dar a través de organizaciones como por ejemplo municipio escolar, comité escolar, consejo de participación estudiantil, algunos encuentros familiares que puedan generarse, jornadas de participación para madres, padres o tutores, y también grupos estudiantiles que nos permita evidentemente a todos poder participar y sentir que formamos parte de un grupo. Adicionalmente a esto, también contamos con ciertos valores inclusivos, que es importante tener en cuenta para inculcar a los estudiantes, ¿no? Muchas veces nosotros decimos y pensamos realmente que los valores vienen del hogar, y es cierto, pero al mismo tiempo también nosotros podemos llevar hacia las aulas valores que yo también pueda proponer o propagar como docente. Acá tenemos unos 5 valores que nos gustaría que ustedes también puedan reflexionar, tomar en cuenta, sabiendo realmente si es que nuestros estudiantes están yendo por ese camino y también el equipo de docentes de la misma manera. Tenemos el primer valor, que es la igualdad. Esta está relacionada a la equidad, imparcialidad y justicia, pues todos van a ser tratados de igual valor. Tenemos el valor de la participación. Significa sentirse implicado y aceptado, involucrarse con el grupo y reforzar el sentido de identidad. También contamos con el valor de la comunidad, que implica el reconocimiento que vivimos en relación con los demás. Fomentar la colaboración, la solidaridad y responsabilidad con las personas de su entorno. Encontramos también el respeto a la diversidad, que implica el valorar a los demás reconociendo sus diferencias visibles y no visibles, las similitudes entre las personas y su contribución individual. Finalmente está la sostenibilidad relacionada al compromiso con el bienestar de las generaciones futuras, fomentando el desarrollo a largo plazo. Por lo cual es importante, nuevamente, que ustedes en su tiempo puedan revisarlo, leerlo y propagarlo con sus estudiantes en las aulas. También vamos a tener en cuenta que se van a necesitar formar las normas de convivencia de forma inclusiva, teniendo en cuenta la participación de los estudiantes, padres y madres de familia, docentes, directivos, entre otros comités que de alguna manera van a formar parte de estas normas de convivencia inclusivas. ¿Sí? Tengamos eso como una premisa, todos tenemos que participar, por lo cual no solamente yo como docente puedo dirigir, sino que también le doy opción a que los demás puedan dar sus opiniones al respecto. Tenemos aquí algunos ejemplos sobre los valores inclusivos. Está, por ejemplo, que nuestro trato siempre sea respetuoso y amable con todos los profesores y compañeros, demostrando empatía y solidaridad. Otro valor, a manera de ejemplo, es que podemos confiar en las diferentes capacidades de cada estudiante, reconociendo que todos podemos aportar al bien común. Finalmente, otro valor que nos hace bastante importante es reconocer que todos somos igualmente valiosos, con fortalezas y necesidades diferentes. Entonces, que estos valores, que estas normas de convivencia realmente nos hagan sentir que estamos poniendo de nuestra parte para que también los estudiantes en condición de discapacidad que tengamos en el aula puedan sentirse acogidos. Entonces, la confianza en la persona significa que tus cualidades, tus capacidades las voy a resaltar. Reconocer que todos somos igualmente valiosos significa que todos vamos a ser tomados en cuenta. El respeto que cada uno necesita, no burlarse del compañero, entre otros. ¿Sí? Entonces tomemos estos ejemplos para incluirlos en los nuestros propios. Tenemos también que compartir algunas recomendaciones para que ustedes puedan formar sus normas de convivencia inclusivas. Lo primero va a ser que podamos identificar los representantes de la comunidad educativa, ¿no? Algunos aliados que comparten la cultura inclusiva, como por ejemplo estudiantes, las familias, los docentes, de tal manera que obviamente en la institución educativa siempre hay una norma de convivencia general, ¿no? Luego tenemos normas de convivencia en el aula y ahí netamente participan los estudiantes con
los docentes a cargo. Sin embargo, cuando hablamos de toda la escuela, necesito una participación global. Entonces voy a determinar los representantes, luego organizar y motivar a través de la participación una reunión, identificando las necesidades y principales preocupaciones en relación a la convivencia escolar. Finalmente, una vez que yo haya establecido las normas de convivencia y todos hayamos estado de acuerdo, voy a difundir estas normas y voy a promover la práctica diaria, práctica continua. Si tengo que actualizar algo, también va a ser de acuerdo a las necesidades de la escuela, como yo vaya viendo el avance, ¿sí? Pero es necesario irlas difundiendo y definitivamente hacer uso continuo de estas normas dentro de nuestra práctica docente y como directivo también. Ahora vamos a también conocer un poco, porque primero hemos visto a qué nos referimos con la cultura inclusiva, y ahora vamos a establecer sobre la base de las políticas inclusivas también, y a qué nos estamos refiriendo con eso. Nos mencionan que las políticas inclusivas se pueden entender como la forma de gestionar que tiene el directivo en la escuela, y se establecen en la planificación, elaboración de los documentos de gestión orientados a la plena inclusión y participación de toda la comunidad educativa, en la que se eliminan las barreras y se crean contextos acogedores y seguros para todos. Entonces, va a ser importante que todos tengamos en cuenta que cuando hablamos de políticas inclusivas nos vamos a focalizar en los instrumentos de gestión. ¿Cuáles son estos instrumentos de gestión que manejamos en la escuela? A continuación vamos a ver unos 4 principales que son importantes que nosotros podamos ir ajustando bajo la mirada del enfoque inclusivo. Tenemos aquí, por ejemplo, iniciando por el proyecto educativo institucional, que es el PI, consideremos el enfoque inclusivo y la atención a la diversidad, tanto la misión, la visión y objetivos también de manera estratégica. La mejor manera de poder trabajar mediante el enfoque inclusivo es pensar, ¿qué pasaría si yo tengo un estudiante con discapacidad en el aula o en la escuela? ¿No? A veces no tenemos, ok, pero ¿qué pasaría si lo tengo? O sea, tengo que ya tener una mirada en la que también, si más adelante tengo un estudiante con características de algún tipo de discapacidad, pues necesito ya más o menos tener un proyecto planteado para que simplemente este siga su curso, ¿no? Revisemos si cuenta con políticas de flexibilidad curricular y evaluación para la atención de todos los estudiantes. También tenemos el proyecto curricular de la institución educativa, que es el PCI. Estas se van a dar a partir de sus orientaciones pedagógicas, considerando realizar los ajustes y apoyos según las características de los estudiantes. ¿Ya? Para eso primero tengo que conocer a mis estudiantes de manera global y más a profundidad para brindar las orientaciones pertinentes. Tenemos también el reglamento interno, que es precisamente lo que hablábamos hace un momento, la construcción de las normas de convivencia, que se consideren las necesidades de la escuela, las opiniones y los intereses de todas y todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, por eso también nos damos cuenta que la cultura inclusiva está interrelacionada, en este caso, con la política también, ¿no? Porque propagamos la norma de convivencia que ha sido consensuada. Finalmente tenemos el Plan Anual de Trabajo, que son las actividades de manera concreta que promueven la inclusión, como las acciones para poder prevenir la deserción escolar, la coordinación con los servicios de apoyo para asegurar una infraestructura accesible o entre otras. Entonces también tenemos que tener algún plan de contención en el caso, ¿no? O contingencia, en el caso alguno de nuestros chicos pues puedan abandonar la escuela o encontremos algunos padres desmotivados, para simplemente ya poner en práctica y ejecutar aquella idea que ya teníamos o tengamos más o menos planteada, ¿no? O mapeada en ese caso. Ahora vamos a ver también la importancia, ¿no?, del liderazgo inclusivo. Finalmente acá nosotros queremos resaltar de que no solamente el líder inclusivo tiene que ver con el director a cargo, sino que todos somos líderes en la escuela y todos podemos aportar precisamente dando una idea, una sugerencia, alguna opinión que sea enriquecedora para la escuela. Entonces, ¿qué es un líder inclusivo? Acá hay varias personitas en este escenario en el que cada uno puede comentar algo al respecto, en el cual nosotros vamos a ir recogiendo algunas informaciones. Por ejemplo, aquel líder inclusivo va a ser aquel que sepa organizar el tiempo adecuado, expresar las ideas de una manera clara, asertiva. Miren qué importante es también trabajar en la empatía, ¿no?, con las personas con las que nosotros convivimos en la escuela, ya sea docentes, personal no docente, entre otros, los estudiantes también.
Aquel líder inclusivo va a promover un clima de respeto, súper importante. Va a ser partidario de una institución educativa abierta, participativa y democrática. El líder pedagógico va a ser aquel promotor de ideas innovadoras, cosas que nosotros de repente antes no hayamos hecho y ahora queremos implementarlo, ¿no? Va a despertar esa curiosidad y se va a interesar por conocer nuevas estrategias y nuevos recursos que utilizar. También va a ser una buena gestión en cuanto al trabajo bajo presión, ¿no? Siendo capaz también de guiar aquellos momentos de crisis, donde a veces los docentes se sienten un poquito desanimados, desalentados, y es bueno también podernos escuchar entre todos y darnos un apoyo, ¿no? Entonces, esto y muchas otras características cumple un líder inclusivo que también no solamente el director lo adquiere o lo tiene ya, sino también cualquiera de nuestros colegas, incluso también personal administrativo, puede ser parte de un liderazgo inclusivo. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un poco también, terminando con la parte de políticas, vamos a conocer parte de lo que es las prácticas inclusivas. Aquí le doy pase a Pierina para que nos pueda explicar un poquito sobre esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuando con lo que ha mencionado Carolina, vamos a hablar de las prácticas inclusivas que tienen mucha relación con culturas y políticas que tienen que ver con el taller del día de hoy. De hecho, las prácticas van a continuar el proceso de el desarrollo de la cultura inclusiva, el establecimiento de políticas y en este caso la ejecución, que sería estas prácticas. Las principales prácticas inclusivas buscan mejorar lo que enseñamos en las aulas, cómo enseñamos en las aulas y qué aprenden los estudiantes. De hecho, debemos de ser muy claros sobre este punto, ¿no? Nosotros a partir de las prácticas vamos a tener muy en claro estos tres momentos. Lo que vamos a enseñar, cómo los vamos a enseñar y qué van a aprender. Es por eso que la idea de las prácticas surge desde la elaboración de la evaluación psicopedagógica y el informe psicopedagógico, que como ustedes ya saben, es una estrategia que permite conocer y las fortalezas y a los estudiantes de manera que podamos establecer de manera clara cuál es la ruta de trabajo con ellos a partir de la identificación de las fortalezas, las barreras y los apoyos. A partir de ello, vamos a elaborar el plan educativo personalizado que se llama el PEP, que es este documento orientador donde vamos a colocar toda la información relacionada a los apoyos que vamos a usar con el estudiante. Estos apoyos van a ser de mucha utilidad, ya que van a formar parte de las experiencias del diseño de las experiencias de aprendizaje para que podamos trabajar de forma activa y hacer que la información sea accesible para todos mis estudiantes. La idea es que en adelante nosotros elaboremos experiencias de aprendizaje que estén aterrizadas a las necesidades de los estudiantes. No tenemos que hacer 5 experiencias de aprendizaje diferentes, sino tenemos que centrar en nuestra experiencia de aprendizaje los apoyos que funcionan para mis estudiantes y que permitan que todos puedan acceder a la información. Una de estas estrategias a nivel institucional es el desarrollo de patios inclusivos, que está dirigido a todos los estudiantes independientemente de su edad. Sin embargo, es necesario que sean accesibles para todos, por lo cual es imprescindible que esté pensado, estructurado, dirigido para estudiantes con discapacidad, así como aquellos estudiantes que presentan cualquier dificultad a relacionarse e interaccionar con los demás. La idea del patio inclusivo es que establezcamos espacios que sean dinámicos y accesibles para todos. Son espacios controlados, con actividades estructuradas que nos permiten a nosotros desarrollar ahí y potenciar las fortalezas de los estudiantes en el plano social. En los patios inclusivos vamos a participar toda la comunidad educativa para su creación y para las actividades que forman parte del mismo. Una estrategia en el aula es el uso de apoyos visuales. La idea es que nosotros podamos utilizar esta alternativa como parte de las estrategias del salón dentro de la experiencia de aprendizaje. Recordemos que los apoyos visuales son una herramienta que permite llegar con facilidad al aprendizaje, porque visualmente se ve igual, sea la diferencia de idioma, ¿no? De edad o en relación a lo que nosotros vamos a plasmar. Es por eso de que el utilizar apoyos visuales en nuestra experiencia de aprendizaje nos permite poder aterrizar esta información y colocarla como parte del proceso de comprensión o expresión de mis estudiantes. Tenemos 4 tipos, los cuales vamos a elegir
según las características de los estudiantes. Por ejemplo, tenemos objetos reales o miniatura, que les suele ser apropiado para estudiantes que muestran una limitada capacidad de representación y de simbolización. No siempre todos los estudiantes van a comprender una imagen más abstracta, por lo tanto el uso de objetos reales lo hace mucho más fácil de comprender. Usar fotografías o imágenes específicas, donde se emplean cuando el estudiante adquiere mayor capacidad de abstracción y relaciona el objeto real con la imagen o un texto descriptivo. El uso de fotografías es un nivel más arriba del objeto real, pero sigue siendo una imagen bastante más familiar para el estudiante. Los pictogramas, donde su nivel de abstracción le permite realizar imágenes universales o simbólicas con objetos, acciones, lugares, etc. Los pictogramas son una herramienta también bastante interesante. Son imágenes sencillas, directas y sin distractores que brindan una claridad sobre lo que queremos comunicar. Y finalmente la infografía, que en este caso el estudiante logra leer oraciones cortas que encierran las ideas principales. Las imágenes facilitan la comprensión del tema, permitiendo que la información sea más significativa. La idea de la infografía es que nosotros podamos compartir esta información con los estudiantes y poder aterrizarlo en relación a lecturas mucho más sencillas, puntuales, y reducir quizá una información en texto muy excesiva y colocar también elementos visuales que acompañen esta infografía. Por ejemplo, los apoyos visuales en la experiencia de aprendizaje, cuando nos centramos en los pictogramas, permiten la representación gráfica sencilla, un símbolo o un objeto. Pueden representar un espacio, una acción o una actividad. Hace fácil la comprensión de su intencionalidad a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas o cognitivas, y transmite un significado de manera clara y sencilla. De hecho, los pictogramas, hacer imágenes bastante claras, puntuales, permite poder comprender el mensaje de forma mucho más sencilla y clara. Como les mencionaba hace un ratito, las imágenes son universales, por lo tanto, permite que mi estudiante hable el idioma que hable y viva en el contexto que viva, pueda reconocer las imágenes con facilidad. Porque una manzana sigue siendo una manzana alrededor de todo el mundo. Entonces, el poder usar estos pictogramas nos da muchísimas más alternativas para poder compartir la información. De hecho, nosotros podemos descargar los pictogramas de algunas páginas de internet o podemos dibujarlos, porque si se dan cuenta son imágenes bastante puntuales que están en un fondo blanco y cuyos distractores son casi inexistentes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se trabaja un texto original sobre Carlota y Hugo y cómo este texto se transforma en pictogramas. Si tenemos acá, por ejemplo, la lectura de Carlota y Hugo usando pictogramas, que va acompañado también de letras, pero que se centra en la idea de las imágenes. Acá algunas recomendaciones para el uso de pictogramas en las experiencias de aprendizaje. Vamos a identificar si el estudiante es capaz de reconocer y relacionar los pictogramas con la palabra, sea verbal o escrita. ¿Qué representa? Puede ayudarlo brindándole el modelo de la conducta o una fotografía y así asocia la imagen del pictograma con la actividad. No siempre mi estudiante va a entender en primer momento de qué trata el pictograma. Por lo tanto, yo tengo que buscar acompañar este pictograma de la explicación inicial. Usando la conducta, por ejemplo, en este pictograma de bailar, podría yo bailar y enseñarle a mi estudiante que ese es el pictograma de baile. O podríamos hacer una fotografía de algo más familiar, real, que el niño pueda asociar con esa imagen. Vamos a acompañar los pictogramas con el texto, resaltando las palabras claves. Se recomienda transformar el texto a lectura fácil y acompañarlo con pictogramas, así la información es presentada en mayor cantidad de formas. Entonces vamos a usar pictogramas con información bastante puntual en relación al texto. No vamos a poner, los niños están bailando, sino bailar, el baile. Es decir, tiene que ser un texto pensado en una lectura fácil. Y en el caso del estudiante que no sepa leer, es necesario que el apoyo de un acompañante que lo ayude a identificar las palabras claves del texto y asociarlas con el pictograma que las representa. En el caso del estudiante que está en proceso de lectoescritura, podrán asociar las imágenes con las palabras. En ambos casos, los pictogramas les permitirán mejor comprensión de la lectura. Por ejemplo, como en el ejemplo anterior, yo tengo que acompañar del relato a mi estudiante para que pueda entender cuál es Carlota, y cuál es Hugo. Y sucesivamente,
el niño va asociando los pictogramas con la información. De hecho, si ustedes realizan textos empleando pictogramas, es importante que siempre usemos los mismos códigos para las acciones o para la información, ¿no? Porque de esta manera el niño empieza a asociar, por ejemplo, si vamos a hablar siempre de comer, un pictograma que sea este, ¿no? Porque se lo van a entender que ese es comer. Cada vez que vea ese pictograma, sabe que ese es comer, ¿no? Y así sucesivamente. Y tenemos otra estrategia del aula que tiene que ver con las infografías, que de hecho es una estrategia súper útil, ya que nosotros podemos utilizarla como parte de la presentación de la información. Tenemos el punto 1, que es el texto sobre nociones generales sobre la democracia, que quizá contiene mucha información para mis estudiantes. Por lo tanto, yo lo voy a complementar con una infografía. Esta infografía va a tener información también relacionada al texto, pero bastante más puntual. Y adicional a ello va a tener imágenes relacionadas con diálogos que hacen que mi estudiante pueda comprender mejor la información. Y esta parte es importante, porque nos dice que lo que puede ser necesario para uno de mis estudiantes puede ser útil para todos. ¿Y de qué trata eso? Si bien ustedes podrían trabajar su experiencia de aprendizaje usando únicamente el punto 1, lo más probable es que ésta no tenga llegada a todos los estudiantes porque no sea accesible para todos. Sin embargo, si yo uso la actividad como está en el punto 1 y en el punto 2, quizá la infografía está pensada para un grupo específico o para un estudiante en específico. Pero yo puedo utilizarla como estrategia del aula, es decir, esta infografía también la voy a compartir con mis demás estudiantes, porque de esta manera todos van a poder tener un formato adicional de cómo se está presentando la información y también lo van a poder revisar. Pero específicamente mi estudiante que trabaja con infografías lo va a tener mucho más claro. Y algunas recomendaciones para crear infografías, bueno, explicar de forma clara las ideas principales, usando solo texto, el texto que sea necesario. Vamos a considerar que la información debe ser bien organizada, utilizar frases cortas y explicar con palabras sencillas de forma natural. Vamos a evitar usar números de grandes cantidades y porcentajes. Si es necesario explicarlo mediante ejemplos o algo familiar para el lector. Vamos a comprobar que las imágenes, fotos, dibujos e iconos sean fáciles de entender y tengan el tamaño apropiado. Al utilizar datos, vamos a colocarle un título, que los datos estén cerca de cada bloque y pueda agregarle una breve descripción, destacando datos importantes y usar solo dos variables como países, un número de personas. Utilizar letra grande es más fácil de leer, ejemplo Arial 12. Y por último, cuidar los contrastes entre el fondo y el tipo de letra, que las letras y dibujos tengan colores fuertes y el fondo colores claros. ¿Sí? Entonces el diseño de las infografías debe ser considerado con estas sugerencias. De hecho, ustedes pueden descargar infografías de la página de Aprendo en Casa que se han ya realizado sobre las experiencias de aprendizaje y apoyarse de ello para sus clases. Y bueno, luego aquí tenemos un caso que ustedes van a poder revisar sobre lo que serían el desarrollo de acciones relacionadas a la cultura, las políticas y las prácticas. Y esto es de la institución educativa El Carmen, que a modo de reflexión nos va a ayudar a poder analizar cómo podemos ir desarrollando cada una de estas dimensiones en los espacios como las aulas y la institución educativa en general. Finalmente, vamos a cerrar con las ideas fuerza. Acá hablamos sobre la cultura, políticas, prácticas inclusivas que son interdependientes, es decir, al crear culturas inclusivas se evidenciará la necesidad de establecer políticas inclusivas. Y estas desarrollarán prácticas inclusivas del mismo modo con otras dimensiones. El desarrollo de una de ellas respaldará el avance de las demás. Entonces, las culturas, las políticas y las prácticas son importantes, ya que ustedes se van a dar cuenta que están relacionadas entre sí. No existe una sin la otra, y el poner en práctica una de ellas nos va a llevar necesariamente a desarrollar las demás. Para crear culturas inclusivas se requiere de esfuerzo y participación de la comunidad educativa. Juntos crearán ambientes seguros, acogedores y estimulantes, que respondan a la diversidad y rechacen toda forma de violencia. Establecer políticas inclusivas demandará la intervención de líderes inclusivos que impulsen la eliminación de barreras y a través de su elaboración planifiquen y elaboren los documentos de gestión orientados a la plena inclusión y participación de toda la comunidad educativa.
Finalmente, las prácticas inclusivas consisten en reflexionar y mejorar el entorno para estructurar procesos de enseñanza, aprendizaje, considerando lo que enseñamos en las aulas, cómo se enseña y cómo aprenden los estudiantes. ¿Ok? Entonces, gracias, de hecho, por prestar atención a nuestra presentación el día de hoy. Hemos querido compartir con ustedes esta información que complementa nuestro taller previo sobre evaluación psicopedagógica y los invitamos a continuar participando de las actividades del Servicio de Apoyo Educativo Virtual del Ministerio de Educación. Vamos a compartir con Carolina, adjuntando en este video los materiales que pueden servirles a ustedes relacionados al módulo de lectura sobre este eje. Y adicional a ello, el enlace que deben de completar sobre los datos de su institución educativa para que nosotros podamos contemplarlo como parte del proceso del SAIR. Así que muchas gracias a todos por el tiempo y ya nos estamos viendo en un siguiente momento. Gracias. Gracias a todos, nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego.